¿Por qué es tan importante encontrar un plano tangente en un punto? Es tan importante porque lo que estoy haciendo es precisamente linealizar la función. ¿Y por qué la linealizo? Porque la recta tangente o el plano tangente, que serían las funciones lineales a una curva o una superficie, son las funciones más simples para trabajar. Entonces, en vez de trabajar con la función misma, voy a trabajar con su plano tangente. Entonces, la ecuación del plano tangente, que es lo que es z menos z0 igual a la derivada respecto de x en el punto por x menos x0 más la derivada respecto de y en el punto por y menos y0. ¿Sí? Entonces, esta sería mi ecuación del plano tangente. Cuando yo considero el z de la función, lo aproximo al z del plano tangente, es decir, este z lo aproximo a este z, lo que estoy haciendo es linealizando la función. Entonces, yo lo que voy a hacer es mi z de la función la voy a aproximar mediante la ecuación del plano tangente, es decir, va a ser aproximadamente igual a z0 más la derivada respecto de x en el punto por x menos x0 más la derivada respecto de y en el punto por y menos y0, ¿sí? Entonces, estoy linealizando la función. A toda esta expresión sería mi función lineal, es lo que llamo la función lineal. La función lineal precisamente es el z del plano tangente. Entonces, yo voy a aproximar la función lineal, mi linealización, voy a aproximar la función a su linealización correspondiente. Ahora, ¿cuán buena es esa aproximación? Porque yo lo que tendría acá sería lo siguiente, mi z de la función menos el z0 correspondiente, porque yo siempre lo que voy a encontrar es lo que quiero encontrar es cuánto vale z en un punto determinado, entonces ese sería el z de la función. Va a ser aproximadamente igual a la derivada respecto de x en el punto por x menos x0 más la derivada respecto de y en el punto por y menos y0, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá es lo que llamo el incremento de z, el delta z, la variación de la función, ¿sí? Lo que yo quiero ver es cuán buena es esa aproximación. Entonces, lo que hago ahí es donde entra en juego el teorema de aproximación lineal. Es decir, yo digo que una función la puedo aproximar mediante su plano tangente si cumple con ese teorema. Y ese teorema que me está indicando que mi delta z va a ser igual a la derivada respecto de x por mi delta x, que sería esta parte de acá, más la derivada respecto de y en el punto por mi delta y, que sería esta parte de acá, más un infinitésimo. Ese infinitésimo sería epsilon 1 por delta x más epsilon 2 por delta y. Es decir, yo puedo aproximar la función siempre que esta parte sea aproximadamente igual a 0. Y si mi delta x y mi delta y tienden a 0, entonces yo lo que puedo indicar es que estoy trabajando, si mi delta x y mi delta y tienden a 0, son valores infinitesimales, muy próximos a 0. Entonces yo lo podría reemplazar por el diferencial de x y lo puedo expresar también como el diferencial de y, ¿sí? Entonces, si yo esto lo igualo, esto representaría, en vez de ser mi incremento, porque yo solamente estoy trabajando con esto, ya que esto prácticamente es 0, ¿no es cierto? Es un infinitésimo. Entonces, esta parte de acá es lo que yo llamaría mi diferencial de la función, que sería el diferencial total de la función, en donde ese diferencial total lo considero que es aproximadamente igual al delta z de la función. Entonces, yo estoy aproximando la función mediante su plano tangente, porque esta parte es precisamente la que corresponde al plano tangente. ¿Ven? Entonces, aproximo la función, que ¿qué sería mi delta z? Mi delta z sería lo que vale la función en Q menos lo que vale la función en un punto P, que es donde estoy calculando el plano tangente. Eso sería aproximadamente igual a mi diferencial de z. Entonces, cuando yo digo de que una función es diferenciable en un punto, ¿qué significa?
de que la puedo linealizar, es decir, que existe el plano tangente y este es único. Que existen, para que exista el plano tangente, que tienen que existir también las derivadas primeras. Entonces, cuando yo digo que la función es diferenciable, también estoy diciendo de que existe el plano tangente, es único, que existen las derivadas primeras en el punto y son continuas y que cumple con el teorema de aproximación lineal.